Aleluya. Bendito el nombre de Yahshua HaMashiach. Bien, agradecemos a nuestro Abacados por la oportunidad que nos permite nuevamente estar en su grata presencia. Estamos leyendo todos los miércoles, estamos leyendo el Evangelio de Yosef, el carpintero, y estamos alternando con otras escrituras, como la escritura nos refleja y nos llena de gozo, porque hay misterios allí escondidos en su eterna palabra. Y leíamos el capítulo 4, donde hay unas dudas y zozobras de Yosef. Capítulo 4, donde dice que en el año 14 de su edad vine al mundo de mi propia voluntad y entré en ella, yo, Yahshua, tu vida. Amén. Entonces mire cómo este texto en cierta forma no conviene, porque el mismo Yahshua HaMashiach relata su historia y los discípulos la escriben, más exactamente Mateo, que era el escritor prácticamente de cabecera de Yahshua HaMashiach. Él escribe este texto, y aproximadamente en el año 18 al 20 se escribe este primer evangelio. En las Biblias armenias, las Biblias coptas, aparece este evangelio, que no aparecen en los textos católicos, no aparecen. Aún la Iglesia Católica tiene cosas de este evangelio, pero que en sí pues no lo da a conocer, porque es muy difícil que lo hubiesen manipulado, por la sencilla razón que tiene palabras y cosas que, como dije, es muy difícil. Entonces Yahshua HaMashiach, hemos estado estudiando las parashá y hemos estado hablando qué mujer tenía 14 años cuando las fueron a buscar. ¿Ah? A Reika. ¿Reika tenía cuánto? 14 años. Reika. O Rebeca, más conocida como Rebeca. Rebeca. Entonces Rebeca tenía 14 años de edad cuando fue unida a Isaac, de acuerdo al libro de Jacer. Y cuando Miriam, más conocida como María, tenía 14 años de edad, también vino Yahshua de su propia voluntad y entró en ella. Aleluya. Una virgen que no había tenido relaciones sexuales con ninguno y que no tuvo relaciones sexuales con ningún hombre. Esta mujer se guardó, se conservó, y Yahshua HaMashiach, al que nosotros hoy, del que nosotros hablamos, él ya había dicho, y ya lo habíamos leído en otros episodios, ¿verdad? Donde él mismo decía que él mismo iba a venir y se iba a manifestar. Amén. Amén. En el capítulo 3 del libro de los 70, él le dice a Adán: dentro de 5500 años yo voy a ir. Y en el capítulo 14 también de ese mismo libro, dice en el capítulo 14 verso 4, pero yo yo te salvaré cuando baje del Shamaín y me convierta en carne, como lo de tus descendientes, sufriré de lo mismo que tú sufres, y entonces esta oscuridad que hasta ahora siente en esta cueva, yo la llevaré a la tumba cuando venga entre tus descendientes. Y yo, que estoy sin años, dice el Creador, estaré sujeto a la cuenta de los años, de los tiempos, de los meses, de los yamín, y voy a ser contado como un hijo más de los Benei Adán, con el fin de salvarles. Y Elohim dejó de hablar a Adán. Más adelante en el capítulo 21, también el Todopoderoso
le dice, no se preocupen, dentro de 5500 años estaré con ustedes. Hay una verajat grande, hermosa, en el capítulo 24, donde le dice, oh Adán, como has derramado tu sangre, porque Adán, de tanto el sufrimiento que tenía, y todo eso está escrito, los grandes hombres de la antigüedad escribieron y relataron todo, todo está escrito, nada hay que inventarlo, porque todo está escrito, porque es imposible que solamente tengamos escrito cositas, por ejemplo, el Génesis que tenemos en resumen, y no tengamos los detalles. Eso es imposible, cuando la misma escritura dice que si se hubiese escrito todos los libros del mundo no cabría, ¿cierto? Yo me preguntaba eso, y siempre cuando investigaba y buscaba en la biblioteca, me daba cuenta que pareciera que faltara algo en los textos. Y hoy, encontrando todo esto en el hebreo, me doy cuenta que estos textos todavía existen, y que, bueno, agradeciendo a nuestro Abacados, porque su pueblo todavía sigue llenándose de este conocimiento. Adán, por el desespero, se tiró de la montaña. Eso dice la escritura, ¿no? Y dice que derramó su sangre prácticamente por el desespero. También lo hizo Eva, pero el Todopoderoso los levantó. Y aquí el 24:4 dice, oh Adán, como has derramado tu sangre, así yo también he de derramar mi sangre cuando me haga carne y camine en medio de tu descendencia. Así como moriste, yo también moriré, y así como construiste un altar y ofreciste tu sangre, yo también levantaré un altar y ofreceré mi sangre. Exactamente, el desespero hizo que él muriera, pero el Todopoderoso lo levantó. Aleluya. Qué hermoso, ¿verdad? Entonces aquí vemos en el capítulo 5, vemos aquí, dice que el misterio del embarazo de Miriam, dice que más a medianoche, he aquí que Gabriel, el Gadol Malach de la alegría, vino a él en una visión por mandato de mi Abba. Y cuando él dice mi Abba, en otras palabras, él está diciendo de mi esplendor, porque el esplendor, el poder máximo del Creador no se resume en el cuerpo físico, sino que más allá del cuerpo físico, el Creador, esa luz inaccesible, es como decir, es la cabeza de todo. ¿Están entendiendo? Todo el poder máximo, el poderío del Creador magnífico existe o reside en Abad, en esa luz que fue el que creó todo. El cuerpo él lo condiciona para estar con los seres humanos. Amén, ¿me están entendiendo? Entonces por eso él dice en el capítulo 5, dice por mandato de mi Abba, o sea, de mi esplendor, de mi brillo, de mi poderío. Y dice Yosef, el hijo de David, se le dijo, no temas admitir a Miriam, tu esposa, porque aquel que ella parirá ha salido del Ruach HaKodesh. ¿Cómo que ha salido del Ruach HaKodesh? Porque Yahshua HaMashiach, él dijo, yo de Abba he salido. ¿Sí lo han leído? Cuando la escritura dice, yo de Abba he salido, en la versión dice, yo de mi padre he salido. Algunos se confunden porque no saben interpretar, y cuando la escritura dice, yo de Abba he salido, se está refiriendo a que el cuerpo que estaba en ese brillo, eso rodeado, salió, aleluya, y él se hace presente aquí, dejando su brillo en su trono. Y aún dentro de él también estaba Abad, porque la misma escritura dice, en Colosenses dice que todo lo que Elohim es, habita en Yahshua HaMashiach. Todo lo que él es, habita en Yahshua HaMashiach. Entonces, él ha salido del Ruach HaKodesh porque Abad es el Ruach HaKodesh. Y dice, y se llamará Yahshua. ¿Cuál es el nombre? Yahshua. Y el que
y es el quien apacentará y guiará a todos los pueblos con un cetro de hierro. La pregunta es, hoy, y me hacían una pregunta, un líder me hacía una pregunta hoy, y me decía, hermano, ¿usted cree que deben existir pastores y pastoras? Me hacía la pregunta, porque a algunos le decían, bueno, todavía existen pastoras, porque donde yo me congrego, o con quien escucho, la líder es una pastora, me decía él. Y yo analizando estos puntos, yo decía, cuando la gente lee la escritura, en el enfoque con el Ruach HaKodesh, se da cuenta que debe existir un solo pastor. Y el único pastor que debe existir es Yahshua HaMashiach. ¿Quién es el Ferdía aquí? Yo no soy pastor de ustedes. Yo soy simplemente un siervo administrador del Creador. Amén. El pastor de los pastores es Yahshua HaMashiach. Él dijo, yo mismo voy a ir a buscar mis ovejas. Ha derramado su Ruach HaKodesh sobre mí, sobre ustedes, sobre todo. A mí me ha dado un liderazgo y toda Rabael, ¿verdad? Y lo que él me ha regalado, yo lo pongo en administración al pueblo. Pero el único pastor que es de entre nosotros se llama Yahshua de Nazaret. Aleluya. Entonces, él dice que apacentará a todos los pueblos con un cetro de hierro. La pregunta es, yo le pregunto, ¿cómo que es un cetro de hierro? ¿La palabra es suave o es dura? ¿Ustedes qué dicen? ¿O es cómo? ¿Cómo la sienten ustedes? A veces suave y a veces dura. A veces como agua, ¿cierto? Como agua cristalina que te limpia. Y a veces como fuego que te quema la impureza. Y cuando viene así fuerte, esa palabra, a veces no la resistimos mucho, ¿verdad? Porque es fuerte. A veces viene como así como cuando se le va a dar un garrotazo a alguien. ¿Cierto? Ay, me está dando duro, ay, pero ¿por qué? Es que a veces la palabra viene así y el único que puede regir con vara de hierro es Yahshua HaMashiach, su misma palabra. Si nosotros vamos a seguirlo a él, tenemos que atenernos a lo que él dice. Amén. A su palabra. Los discípulos decían, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Pero acuérdese que antes de decir ellos esas palabras, las palabras que estaba diciendo Yahshua era tan dura que toditos vean. ¿Saben cuántos lo seguían a Yahshua? Más de 5,000 personas. ¿Y qué hacían toditos? ¿Le daban la espalda? Y todo el mundo se iba. Y los discípulos también se querían ir. La pregunta es, ¿por qué los discípulos se querían ir? Porque las palabras que él daba no eran tan suavecitas. Lo que pasa es que nosotros como que vemos solamente el texto así como un poco maquillado, y lo maquillaron. En cierta forma les voy a decir una cosa. La versión está maquillada. Las palabras, algunas palabras las suavizaron para que la gente no supiera exactamente qué fue lo que se dijo con toda tajacidad. Entonces por esa cuestión es que el mundo está así, porque como no se ha dicho las palabras correctas, entonces por eso a veces nosotros actuamos de una forma muy sensible. Pero a lo bueno se le llama bueno y a lo malo se le llama malo. Y Yahshua HaMashiach, como él conocía los corazones, él a lo malo le decía malo, eso está mal, ¿cierto? Y a lo bueno le decía bueno. Cuando se encontraba con los perushim, él los veía bien vestiditos, quizás con buen perfume, sus buenos atuendos y todo de última calidad, de buena, mejor dicho, con esas túnicas, la más excelente. Pero aún así, Yahshua sabía lo que ellos iban a hacer. Iban a las casas de la viuda, oraban por ellas y las desvalijaban. Vamos a orar por ti. Si me entregas eso del Creador, imagínense, eso es bien. Yo todavía sigo eso. Dice que entraban a las casas de la viuda y las desvalijaban. Eso lo dice la Escritura. Entonces, oraban por ellos y haciendo largas oraciones. Entonces la gente creía que de esa forma agradaría al Creador y ellos se hacían ricos.
Y el creador Yahshua, cuando se lo encuentra, le dice: ustedes son hipócritas. Imagínense, que te digan así en la cara: hipócrita. ¿Ah? Sepulcro blanqueado. ¿Ah? Tremendo. ¿Cómo fue que se le dijo a Herodes? Díganle a esa zorra, ¿ah?, a ese sagaz, que hoy y mañana todavía estoy aquí. A mí él no me manda. Hoy y mañana estoy aquí. O sea, tremendo, ¿ah? Tremendo. Entonces, si él hablaba así con esa autoridad, es porque él es el verdadero, amén. Y es el que está rigiendo con vara de hierro su palabra, amén. Y dice que el Malach se alejó de él y José se levantó, hizo como el Malach le había ordenado y recibió a Miriam junto a sí. Y aquí viene el verso 5, vamos a leer el 5. 5. Todos. 1. Vino enseguida una orden del rey Agustón para hacer el censo de toda la población de la tierra, cada uno en su respectiva ciudad. 5. Estamos en José del Carpintero. Estamos en la página 899. Página 899, como todos tenemos la misma Biblia, entonces pues ya. El verso 6, ¿qué dice? El viejo condujo, todos. El viejo condujo a la alma Miriam, mi madre, a su villa natal de Beilejen. Y como ella estaba a punto de parir, él inscribió su nombre ante el escriba así: José, hijo de David, con Miriam, su esposa, y Yahshua, su hijo, de la tribu de Yehuda. Interesante. Entonces, ese es el único que hasta el día de hoy, en los textos romanos, como Roma tenía, y hasta el día de hoy eso existe, el Vaticano tiene todavía esas cartas donde aparece exactamente donde José firma y dice Miriam. Por eso dice aquí: el viejo condujo a la alma Miriam, a la virgen. Él no estaba casado con ella. A él se la dieron para cuidarla. Entonces aquí sigue diciendo que él la llevó, el viejo condujo a la alma Miriam, mi madre, a su villa natal. Y la inscribió como su esposa. Ajá, le preguntaron: bueno, ¿y porque hacía la filita? ¿Quién es esta? No, ella es mi esposa Miriam. Y el bebé que da por... ¿Y el bebé cómo se llama? Se llama Yahshua. Aleluya. Entonces ese es el registro legal ante Roma, que nació uno. El verso 7, todos. Leamos. Mientras estaba en a mi madre Miriam, y llegó la hora de su primer hijo. Eso, mientras en Beilejen a mi madre Miriam le llegó la hora de tenerme. ¿Yo era qué? Su primer hijo, su primero y único. Y como no encontraron un lugar apropiado para pasar la noche, tuvieron que quedarse ¿dónde? En una sucá. Por eso es que ahorita el 24, ¿qué es lo que pasa el 24 acá? 24 y 25. ¿Cuándo es que nace Jesús acá en el 24? En el 24 a las 12 de la noche ponen ¿cierto? ¿Y por qué hacen una casita? ¿Cuál es el objetivo? Porque era un pesebre, ¿sí? ¿Verdad? Pero ellos no le llaman sucor y no establo, porque había nacido en un establo, pero realmente él no nació en un establo. ¿Dónde nació Yahshua? ¿A dónde? En su carro. No. No nació, cueva. No. Yahshua nació en una cueva. En una cueva. Vamos a mirarlo. ¿Dónde fue que nació?
Imaginen, no nació ni en su caima en cueva. Más adelante en el capítulo, en la infancia de Yahshua, tengan el dedo metido ahí, pónganle la cinta ahí, estamos ahí. En la infancia de Yahshua para corroborar dónde fue que nació Yahshua Mashiach. Porque la idea es que usted, cuando estamos en la temporada, para que usted le enseñe a la gente dónde fue que nació verdaderamente Yahshua. Y usted se aprenda bien la historia. Amén. Y sepa cómo mostrarla. Para eso estamos haciendo esto, porque es de vital importancia. Si nosotros vamos a seguir a alguien, tenemos que conocer desde el principio, ¿sí o no? Amén. Yo no sé si a ustedes les gusta esto, pero a mí me gusta enseñar desde el principio de las cosas para que ustedes sepan con detalle, con lujo de detalle, para que usted no se pierda de esta grande bendición. Aleluya. Más adelante creo que en el capítulo, el parto de Miriam, aquí en el capítulo 13, en el libro de la infancia de Miriam, en la página 915. 915. La infancia de Mashiach, 915. Ahí hay una cinta para que le coloquen la cinta donde estamos leyendo, ¿vieron? Aprendan a usar la cinta, es importantísimo. ¿Lo encontraron? Bueno, del capítulo 13 yo voy a leer a ustedes. Y ocurrió algún tiempo más tarde que un edicto de César Augustón obligó a cada uno a censarse en su patria. Y este primer censo fue hecho por Quirenio, gobernador de Aram. Joseph se vio obligado a partir con Miriam para Beit-Lehem, porque él era de ese país, de ese lugar. Miriam era de la tribu de Yehudá, de la casa y patria de David. Y según Joseph y Miriam iban por el camino que conduce a Beit-Lehem, y dijo Miriam a Joseph: veo ante mí dos pueblos, uno que llora y otro que se regocija. Mas Joseph le respondió: estése sentada, sosténgase sobre la montura y no diga palabras inútiles. Entonces un hermoso niño vestido con un traje magnífico apareció ante ellos y le dijo a Joseph: ¿por qué has llamado inútiles las palabras de Miriam, las palabras que Miriam ha dicho de esos dos pueblos? Ella ha visto al pueblo de Yehudí llorar por haberse alejado de su Elohim, y al pueblo de los gentiles alegrarse por haberse aproximado a Adonai, según la promesa hecha a nuestros padres, puesto que ha llegado el tiempo en que todas las naciones deben ser benditas en la posteridad de Abraham. Aleluya. Entonces mira que los gentiles se alegrarían. El pueblo de Judá se apartó de Adonai, y en el año 70 les destruyeron el templo, ¿cierto que sí? Y ellos hasta el día de hoy no tienen templo. Y han estado llorando, hasta el día de hoy han estado llorando ahí en el muro de los momentos. Ese episodio lo vio ¿quién? Miriam, montada en el burrito, preñada de Yahshua. Y dijo que un pueblo estaría alegre. ¿Y ese cuál es el pueblo? Nosotros. ¿Por qué? Porque hoy nosotros, el Creador nos ha dado una palabra, nos ha dado esta palabra para alegrarnos de saber la historia completa. ¿A usted no le fascina esto? Esto es fascinante, que usted sepa la historia completa desde el inicio. Aleluya. Y dice: por haberse aproximado, el pueblo de los gentiles alegrarse por haberse aproximado a Adonai según las promesas hechas a nuestros padres, puesto que ha llegado el tiempo en que todas las naciones deben ser benditas en la posteridad de Abraham. Ahora viene el parto de Miriam. Dichas palabras el Malach hizo parar la bestia por cuanto se acercaba el instante del parto, y dijo a Miriam que se desmontara y que entrara en una gruta subterránea. ¿Dónde entró? En una gruta subterránea.
en una gruta subterránea en la que no había claridad alguna, porque la claridad del Yom no penetraba nunca allí. El sol nunca entraba en ese lugar porque estaba oscuro. Pero al entrar Miriam, toda la gruta brilló y resplandeció como si el sol la hubiese invadido, y era la hora sexta del día. ¿Cuál es la hora sexta del día? A las 6 de la tarde. No. No, la hora sexta. Ajá, contemos. ¿Cuál es la primera hora del día? Las 6. De 6 a 7. Ajá. 8, 9, 10, 11 y 12. Eran las 12. Las 12 del mediodía. Wow. 12. Eran las 12 del mediodía. Él nació el día. Claro, es que él es el día. Pero al entrar, toda la gruta brilló y resplandeció como si el sol la hubiese invadido. Y era la hora sexta del día. Mientras Miriam estuvo en la caverna, esta permaneció brillando día y noche por aquel resplandor de Elohim. Y ella trajo al mundo un hijo que los malachim rodearon desde que nació, diciendo: Cabó a Elohim. Digamos todos: Cabó a Elohim en las alturas, y Shalom en la Ere a los humanos de buena voluntad. Aleluya. En la versión dice: gloria a Dios en las alturas. Cabó de Elohim en las alturas y Shalom en la Ere a los humanos de buena voluntad. Y Yosef había ido a buscar partera, mas cuando estuvo de vuelta en la gruta, Miriam había ya parido a su hijo. Y Yosef le dijo: te he traído 2 parteras, Selomí y Shelomit, y más no osan entrar en la gruta a causa de esta claridad demasiado viva. Y oyéndole, Miriam sonrió, pero Yosef le dijo: no sonría, antes sé prudente, por si tienes necesidad de algún remedio. Entonces hizo entrar a una de ellas. Selomit, habiendo entrada, dijo a Miriam: permíteme que te toque. Y habiéndole permitido Miriam, la partera dio un grito y dijo: Adonai, Eye, ten piedad de mí. He aquí lo que yo nunca he oído ni supuesto, pues sus pechos están llenos de leche, y ha parido un niño y continúa alma. Wow, interesante, ¿no? ¿Continúa cómo? Alma virgen. Parió de una forma extraordinaria, todavía seguía siendo alma. ¿Dónde se cumple eso? Isaías 7:14. Porque el Adón mismo dará señal. He aquí la alma, allá dice la virgen, concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Yahshua. Entonces Selomí, voy a contarte la maravilla extraordinaria presenciada por mí de una alma que ha parido de un modo contrario a la naturaleza. Que eso es lo que dice Isaías capítulo 7:14, Isaías 7:14. Una virgen concebiría y daría a luz una virgen. Eso es algo contrario, porque para una mujer tener un hijo, tiene que haberse acostado con un hombre. ¿Sí o no? ¿Qué dice Teilín capítulo 18? Vamos a leerlo. Segunda de Teilín 18. Teilín capítulo 18. Creo que es Teilín 18 del 1 al 10. Al director principal de David, el siervo de Adonai, el cual dijo a Adonai las de Barín de esta cántico, el Yom que lo libró Adonai de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Shaul. Y dijo: yo te amo, Adonai, fortaleza mía. Adonai es mi Shud, mi roca, mi amparo, mi libertador. Él es mi Elohim, la roca en que me refugio. Es mi
Majén, mi escudo, el poder que me salva, mi más alto escondite. Vamos a dejarlo ahí. Entonces dice que el Alma ha concebido Alma y ha parido Alma. Volvamos nuevamente al libro de José el Carpintero, capítulo 5. Entonces, ¿dónde nació Yahshua Mashiach? En una gruta, ¿cierto? Y después, al día siguiente, como era Sukkot, fue colocado en una azúcar, dice acá. Y como no encontraron un lugar apropiado para pasar la noche, tuvieron que quedarse ¿a dónde? En una azúcar. Y dice Yahshua, cuando nací, Miriam me envolvió en pañales y me acostó en la mesa del azúcar. No fue en un establo. Yahshua no lo coloca en un establo donde están los animales, como muestran ahí, no. Me pusieron en la mesa del azúcar. Y mi madre Miriam me puso en el mundo, en el camino de regreso a Beilehem, cerca de la tumba de Rachel, mujer de Jacob, el patriarca que fue la madre de Yosef y de Benjamín. Interesante, ¿se acuerdan que ahí es donde muere Rachel? Todavía no hemos pasado por ahí. La próxima para allá creo que vamos a tocar esa parte, donde Miriam, donde Rachel muere, dando a luz al último hijo. ¿A quién? A Benjamín. Ahí cerquita, ahí en la gruta, ahí cerquitica, prácticamente. Vamos a ver mañana, vamos a ver el Shabbat, para ver cuántos años tenía cuando parió. Ahora viene la huida a Misrayim. La huida a Misrayim. Lean el verso 11 de ahí para adelante. Siga. Leo fuerte, el 11. Hasatán dio un consejo a Ordos el Grande, padre de Arquelao, el que hizo decapitar a Johanán, mi amigo y mi pariente. Y así él me buscó para asesinarme, imaginando que mi reino era de este mundo. Yosef fue advertido por una visión. Se levantó, me tomó con Miriam, mi madre, en cuyos brazos yo iba recostado, mientras en Shelomit nos seguía. Partimos para Misraim y allí permanecimos un año, hasta que el cuerpo de Ordos fue presa de los gusanos, que lo hicieron morir en castigo de la sangre de los inocentes niños que había vertido en abundancia. Hasta ahí, aguanta ahí. Vamos allá a la infancia de Yahshua, nuevamente. La infancia de Mashiach. Estamos leyendo ahorita el capítulo ¿qué? 3. El capítulo 13 estamos leyendo ahorita, ¿cierto? Sí. Dice que la partera dijo que iba a seguir al niño. Léelos desde el verso 29 en adelante, 13-29. Oración de Shelomit. Adonai, tú sabes que siempre te he temido, que he atendido a los pobres sin pedir nada en cambio, que nada he admitido de la viuda o del huérfano, y que nunca he despechado a un menesteroso con las manos vacías. Y he aquí que hoy me veo desdichada por mi incredulidad y por dudar de tu alma. Y hablando ella así, un muchacho de gran belleza apareció a su lado y la dijo: aproxímate al niño, adóralo y tócalo con tu mano y él te curará, porque es el Moshiach del mundo y de cuantos esperan en él. Aleluya. Y tan pronto como ella se acercó al niño y lo adoró y tocó los lienzos en que estaba envuelto, su mano fue curada.
Y saliendo fuera se puso a proclamar a grandes voces los prodigios que había visto y experimentado y como había sido curado. Muchos creyeron en sus devaríos, porque unos Elohim afirmaban a su vez que habían visto a medianoche Malachim cantando un teilín, loando y bendiciendo al Elohim del Shamaí y diciendo que el Moshiach de todos, el Mashiach, había nacido y que en él debía Israel encontrar su salvación. Y una gran estrella brillaba encima de la gruta de la tarde a la mañana y nunca desde el principio del mundo se había visto una tan grande. Y los profetas que estaban en Jerusalén decían que esa estrella indicaba la llegada del Mashiach, el cual debía cumplir las promesas hechas no solo a Israel, sino a todas las naciones. Siga, el 14. Capítulo Los 14. animales adoran al Mashiach. Al tercer Yom, después de haber nacido Adonai, Miriam salió de la gruta y entró en una sucat y depositó al niño en la sucat, y los animales que estaban cerca del lugar, el buey y el asno, lo adoraron. Entonces, ¿a los cuántos días fue que colocaron al niño? Al tercer día. Colocaron en la sucat, ¿a quién? A Yahshua HaMashiach. ¿Dónde estaban quién? Estaban los animales que estaban cerca del lugar. El buey y el asno lo adoraron. Por eso es que la Iglesia Católica tiene cosas parecidas. Cuando ellos hacen el pesebre, que ponen el buey, la mulita ahí, ¿cierto? Entonces, las vacas, hasta ponen vaca. Ahorita ya le ponen ovejas y hacen un zoológico. Ahorita le ponen hasta los Power Rangers. Tremendo, la Mujer Maravilla, le ponen de todo. Siga. Pero ya sabemos exactamente de dónde saca la Iglesia Católica esos animales. ¿Sí ve que sí lo dice? Sí lo coloca al tercer día después de haber parido. Colocan al niño ¿a dónde? En la sucat. ¿Qué más dice? Y los animales estaban cerca del lugar y el buey y el asno lo adoraron. Sigue el 2. Entonces se cumplió lo que había anunciado el profeta Yesayahu. El buey ha conocido a su dueño y el asno la sucat de su Adón. Wow. Vamos a leerlo. Isaías 1:3. Yesayahu 1:3. ¿Encontraron Yesayahu 1:3? ¿Capítulo qué? 1:3, ¿qué página? 484. 484. Abajo, miren abajo, 484, más facilito. El buey conoce a su dueño y el asno la sucat de su amo, pero Israel no conoce, mi pueblo no entiende. Wow, ¿dónde es que está leyendo? El buey conoce su dueño y el burro el pesebre de su pueblo. ¿Uno qué? ¿Qué juego que dijimos? Isaías 1:3. Isaías 1:3. Sí, señor. El buey conoce a su dueño y el asno la sucat de su amo, pero Israel no conoce, mi pueblo no entiende. Y hasta el día de hoy el pueblo no entiende. Y no va a entender tampoco. No va a entender. El que nació era un hebreo. No entienden que era un hebreo. No van a entender. Israel, ¿por qué dice Israel no entiende? Porque realmente Israel es el que está esparcido por todo el mundo. El Israel hoy día está esparcido por todo el mundo. Allá en tierra de Israel, allá en la tierra, allá solamente está Judá y Benjamín, más nadie. Israel como tal está esparcido. Por eso es que algunos dicen, no, es que ustedes se creen israelitas. Es que nosotros somos Israel. Nosotros somos Israel. El Padre viene por Israel. Aleluya. Amén. Entonces, el buey conoce su dueño y el asno la sucat de su amo, pero Israel no lo conoce. Pero aquí hay un pueblo que sí lo conoce, ¿sí o no? Aleluya. Y que lo está conociendo. Amén. ¿Qué más sigue diciendo? ¿Por ahí por donde va leyendo? Y estos 14,
infancia de Mashiach, 14, capítulo 14. 14:3. 14:3. La infancia de Mashiach, 14:3. ¿Ya encontraron? 14:3. El buey ha conocido a su dueño. Miren acá, vean. Miren acá, mis hermanos, miren. Miren acá un momentico, Vea, sáquenle esto, venga. Vamos a hacer ese ejercicio para que aprendan. Sí, no que Para que cuando puedan colocar, como estamos leyendo un libro, colóquenlo ahí. Ya saben que es la azulita o la rojita, la que ustedes quieren. Praqui. Y esto le va a servir mucho, ¿bien? Entonces esto es instrucción. Por amor a todos ustedes, lo hacemos. El buey Ok. ha conocido a su dueño y el asno la azúcar de su adón. Ajá, sigue el 4. Y estos mismos animales que tenían al niño entre ellos lo adoraban sin cesar. Wow. Entonces se cumplió lo que se dijo por boca del profeta Yesayahu: tú te manifestarás entre los animales. Te manifestarás entre los animales. ¿Cómo así que te manifestarás entre los animales? Hay una cita donde dice que se manifestaría entre los animales. Vamos a verlo. Vamos a ver si el Creador se manifestó dentro de los animales. No solo en ese episodio, porque la escritura está compuesta. Apréndanse esto. Si usted lee un episodio bíblico, debe haber un segundo texto que lo corrobore. ¿Por qué? Porque la escritura dice: en boca de 2 o 3 conste toda palabra. O sea, para que sea real tiene que haber por lo mínimo 2 versos. Amén. Ya leímos uno donde los animales, donde Yahshua lo colocaron al tercer día. ¿Y qué más? ¿Qué más dice? Al tercer día, y estaban los animales, y los animales lo adoraron. Y el burro cantando y todo eso. Ahora vamos a Isaías, capítulo ¿qué? Capítulo 11:6. Otra vez a Isaías. Vamos a Isaías, porque vamos a tocar Capítulo muchos. 11. Capítulo 11, ¿qué? ¿Ya lo encontraron? Sí. Esa es la página 492. 492. 11, ¿qué? 6, desde el 6, dele el 6. A ver, ¿ya la encontraron? Eso, esto es lo que estamos haciendo aquí, es estudiar. Esto es estudiar. ¿A cuánto les gusta estudiar? Bienvenidos a estudiar. Amén. Yesayahu capítulo 11, desde el verso 6. ¿Qué dice? 11:6. 11:6. Dice: el lobo vivirá con el cordero, el leopardo se echará con el cabrito, y juntos andarán el ternero y el cachorro de león, y un niño pequeño los guiará. La vaca pastará con la osa, sus crías se echarán juntas, y el león comerá paja como el buey. Lea el 8. Jugará el niño de pecho junto a la cueva de la Petén, y el recién destetado meterá la mano en el nido de Petén. Oiga, sigue el 9. No harán ningún daño ni estrago en todo mi monte Codes, porque rebosará la Erex con la inteligencia de Adonai, como rebosa el mar con las aguas. Wow. ¿Qué dice la teología? La teología dice, este texto de Isaías capítulo 11, apréndanse esto. La teología dice, capítulo 11 de Isaías, donde el niño de pecho jugaría en la cueva de la serpiente, y el recién destetado metería la mano en el nido de la serpiente. Esto va a pasar en el milenio, cuando el Creador haga que todos los animales fieros se vuelvan mansos. Porque en el milenio, pero en el milenio que ellos están pensando en la cabeza, no, que todavía para ellos no ha sucedido. Entonces, en ese milenio, según ellos, va a pasar esto. Los niños, los animales feroces, el león, el tigre, todos van a salir y usted va a jugar con ellos. Los testigos de Jehová predican eso. Y eso va a pasar exactamente en ese milenio, según la teología. Resulta y pasa que al dejar esos libros por fuera, estos evangelios por fuera, automáticamente la gente se desprende de la verdad y no sabe que eso ya pasó.
Wow, interesante, ¿no? ¿Ya eso ya pasó? Sí. ¿Va a ocurrir nuevamente en el futuro? Sí, va a pasar nuevamente en el futuro. Pero no en el milenio que se han pensado, ¿verdad? Sí. Fuerte, fuerte. La apreciación que había estado leyendo es que a los gentiles, a nosotros también se nos ha conocido aquí en la escritura como los animales. Cuando tuve el lienzo de Pedro también había algunos animales y estaba refiriéndose a los gentiles. Amén. Exactamente. Entonces que el niño oiga, y tremendo, y se le revelaría a quién, a los animales. Nosotros somos conocidos como los animales también, interesante, ¿no? O sea, eso sería como, ese es Hechos 10, capítulo 10, ¿no? El verso 40. ¿Sí? Bueno, ahí está. Porque a Pedro se le baja el telón y es que hay algunos no entienden. Sí. Ese sería como un verso alternativo, ¿no? Donde se le pasa el telón, se le baja y está toda clase de animales. Reptiles, cuadrúpedos, animales que no se pueden comer. Sí. Y escuchen la voz: Pedro, Kefa, mata y come. Cosa inmunda no ha pasado por mis labios. Y eso se le repitió ¿cuántas veces? 3 veces. Y se envolvió hacia Shamaín y él quedó así. ¿Qué me querrá decir? Cuando llegaron los hombres, le dijeron lo que tenía que hacer, y cuando él llega a la casa de Cornelio, allá él dice: ahora sí entiendo. Ahora sí entiendo la visión de lo que el Creador me estaba diciendo. Que no llames inmundo o común lo que él ha limpiado. Se estaba refiriendo acerca de quiénes, a los gentiles. Es decir, que nosotros los gentiles también somos conocidos como animales. Uy, tremendo, ¿ah? Somos animales carnívoros. Porque cuando uno no conoce de las cosas del Creador. Yo muchas veces prediqué cuando estaba en las calles. Prediqué sobre eso también. Ya acá, por medio de Javier Palacio, ya entendí. Y lo que dice Kefa, que a él le había mostrado el Creador que a ningún hombre llamarían común o inmundo. Exactamente. Porque él empezó a limpiar su pueblo. Amén. ¿Y cuándo pasó eso? Ahora vamos a ver cuándo pasó eso. Vamos nuevamente allá a la infancia de Mashiach, en capítulo 19. Capítulo 19. Vamos leyendo por dónde era que íbamos. ¿Capítulo qué? Íbamos por el capítulo 14. El capítulo 14. Pero vamos a saltarnos un poquito para que veamos que sí se cumplió. Capítulo 19, desde el 1. O del capítulo 18. Capítulo 18 de la infancia de Yahshua. Eso se cumplió cuando ellos iban huyendo. ¿Para dónde? Para Egipto. Yahshua, ¿cuántos años tenía? Tenía 2 añitos. Lo leímos en el libro de los 70, el libro de Adán, donde él le dice a ellos: yo que estoy sin años, capítulo 14, libro de Adán, verso 5, yo que estoy sin años estaré sujeto a la cuenta de los años, los tiempos, de los meses y de los yamín, de los días, de las semanas, y voy a ser contado como un hijo de los Benei Adán con el fin de salvarles. Interesante, ¿no? Entonces mira que él no era un humano, él era el mismo creador, pero él se sujetó al tiempo. Capítulo 18, léalo. Los dragones adoran a Yahshua. Habiendo llegado a una gruta y queriendo reposar allí, Miriam descendió de su montura y se sentó, teniendo a Yahshua en sus rodillas. 3 muchachos hacían ruta con Yosef y una muchacha con Miriam, y he aquí que de pronto salió de la gruta una multitud de dragones, y a su vista los niños lanzaron gritos de espanto. Entonces Yahshua, descendiendo de las rodillas de su madre, se puso en pie delante de los dragones, y estos lo adoraron y se fueron. Y así se cumplió la profecía de David: alaben a Adonai sobre la Erex, ustedes los dragones y todos los abismos. Wow. Teilín, eso es lo que dice el Teilín, capítulo Salmos, capítulo 148, verso 7 al 10. Busquémoslo. Teilín
O Salmos. ¿Salmo qué? 148. Teilín 148. 427. Página 400, ¿qué? 27. 27, 427. 148. Sí. Del 7 al 10. Del 7 al 10. ¿Qué dicen? Del 7 al 10. Página 427. Eso. Está bonito estudiar, ¿verdad? Ah, sí es. Vamos a estudiar. Aprende uno a conseguir la... Claro, así ustedes van aprendiendo. Y así se aprende mucho. Todo arrabal al Creador que nos ha permitido tener una escritura en nuestras manos. Como dice su misma Dabar, que a los justos les es dada la palabra. Amén. Para los que no saben todavía hay Torah. Los que necesiten, en el nombre de Yahshua, se contactan conmigo los que van a ver el video, por favor. En el nombre de Yahshua Mashiach. Ahora sí, ¿lo encontraron? Léalo, por favor. Dice... Verso 7, 148, verso 7. Alaben a Adonai desde la Erex los Taninín, dragones. Ajá. Y todos los abismos, el relámpago y el granizo, la nieve y la neblina, el viento tempestuoso que cumple su mandato. Aguanta ahí, vamos a ver si en Reina Valera, ¿cómo dice en Reina Valera? Si en Reina Valera aparece. Porque algunos dirán, no, es que ustedes están leyendo una Biblia ahí rara. Vamos a ver. Biblia Reina Valera, 1960, que es la más conocida. Antiguo Testamento, Salmos, Teilín, 148, verso 7. Dice de la siguiente manera: alabad a Adonai desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos. Monstruos marinos. Y ahí dice monstruos marinos, pero la palabra que aparece en el hebreo es la palabra taninín. Y esta palabra taninín se traduce como dragón, no se traduce como monstruos marinos. Y ver que aún la Reina Valera está apoyada en esa parte. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué colocaron eso? Porque tenían que desvirtuar lo que dice el texto. ¿A dónde más vamos? 8. El relámpago y el granizo, la nieve y la neblina, el viento tempestuoso que cumple su mandato, los montes y las colinas, los árboles frutales y todos los cedros, los animales salvajes y los domésticos, los reptiles y las aves. Oiga, los montes y las colinas, los árboles frutales y todos los cedros. Mire que cuando van en la gruta un árbol frutal a ver, ¿qué fruto sale de la palma? Que lo comemos mucho por acá. El coco, naidí, también de palma. ¿Y cuál más? Cogollo de palma, Ajá. el palmito. ¿Y el que come acá? Ah, chontaduro. Ay, rico. ¿Sí ve? Namoncillo. ¿Y el chontaduro se lo comen así crudo? No. ¿Tienen que cocinarlo? Ay, más rico. ¿Usted no le gusta? ¿No ha comido? Hay que traerle chontaduro. Hay que traer el chontaduro. A usted como que les dio Daniel. No me gusta. Cuando usted vinieron. Bueno, hay que comer el chontaduro en otra forma. Vamos a ver. Bueno, mire que aquí hay un episodio, porque mira que el texto está diciendo los montes, las colinas, los árboles frutales, todos los cedros, los animales salvajes y los domésticos, los reptiles, las aves. ¿Qué más? El 11. Los reyes de la tierra y todas las naciones, los príncipes y los gobernantes, los muchachos, las muchachas, los ancianos, los niños, alaben el nombre de Adonai. Aleluya. Solo su nombre es excelso, su cabot está por encima de la Erex y de los Shamaim. Amén. Entonces vemos que aquí los animales salvajes también iban a adorar ¿a quién? A Yahshua. Por eso en el capítulo 18, el capítulo 18 de la infancia de Yahshua, 18:6. Vamos a la infancia de Yahshua, 18:6. A ver, devuélvanse nuevamente, donde estamos leyendo.
A la infancia de Yahshua. Infancia de Yahshua. 9:17, página 9:17. Sí, ve, para eso es la cinta. Aprendan con la cinta más fácil. 18. ¿Ya? El verso 18:6 dice, y el niño Yahshua, andando delante de ellos, les ordenó no hacer mal a los humanos. ¿Qué más dice? Sigue. Pero Joseph y Miriam temían que el niño fuera herido por los dragones. Y Yahshua les dijo, no teman y no me miren como un niño, porque yo he sido siempre un varón hecho y es preciso que todas las bestias de los bosques se amancen ante mí. ¡Wow! Interesante. Miren lo que está diciendo el verso 8. Léanlo, ¿lo encontraron? Yahshua les dijo, no teman y no me miren como un niño. No me miren como un niño. Tenía 2 años, pero él decía, no me miren como un niño porque siempre he sido, ¿qué? Un varón hecho. Y es preciso que todas las bestias de los bosques se amancen ante mí. ¿Se cumplió lo que leíamos en Isaías? ¿En el Salmo? Sí, claro. Todos los animales fieros, como dice acá, a ver, los animales reptiles, los salvajes, ¿lo adoraron? ¿Cierto que sí? Claro que sí. Lo acabamos de leer, que él no siendo un niño, se iba a hacer como un niño. El verso dice, el capítulo 19, dale. Los animales obedecen al Mashiach. Igualmente los leones y los leones para todos, Igualmente los leones y los leones parados lo adoraban y los acompañaban en el desierto. En el desierto, sí. Por doquiera que iban Joseph y Miriam, ellos los procedían, señalaban la ruta e inclinando sus cabezas, reverenciaban a Yahshua. O sea que aquí estamos viendo el episodio, cómo los leones adoraban y acompañaban en el desierto ¿a quién? A José y a Miriam y a la carreta y a los que iban con ellos, porque él no solamente, ellos dos iban solos, sino que iba con Selomí, iba con otros más que llevaban la carreta, porque recuerden que a Yahshua le dieron oro, incienso y mirra, y ellos tenían ovejas también. Entonces, por lo tanto, ellos demoraron 2 años allí en Beilejen, y de 2 años es que él sale, tenía 2 añitos. Cuando leemos la versión en Mateo capítulo 2, dice que los magos del oriente, así dice en la versión, llegaron y ya tenía ¿cuántos años? Tenía 2 años. La estrella tenía 2 años de estar mostrándose en el espacio, y ellos caminaron desde el oriente y llegaron hasta donde estaba la estrella. Primero llegaron donde Augusto César, Augustón. La estrella los guió. Y la estrella los guió, exactamente. Pero mira, aquí hay algo interesante, porque estamos viendo que los animales, eso se cumple, dice el capítulo 19, que los leones lo adoraban. Verso 2, por doquiera que iba José y Miriam, ellos los precedían, señalaban la ruta e inclinando sus cabezas, reverenciaban ¿a quién? A Yahshua. El primer día que Miriam vio venir leones y toda clase de fieras hacia ella, tuvo gran temor. Verso 9, capítulo 4, verso 4. Pero el niño Yahshua, mirándola alegremente, le dijo, no temas nada, madre mía, porque no es por hacerte mal, sino para obedecerte, por lo que vienen a tu alrededor. Wow, siga. Y con esas de Barín disipó todo temor del levad de Miriam. Los leones hacían camino con ellos, y con los bueyes y los asnos y las bestias de carga que llevaban los equipajes, y no les causaban ningún mal. Wow. Sino que marchaban con toda dulzura entre los corderos y las ovejas que Joseph y Miriam habían llevado de Yehudá y que conservaban con ellos. Wow, siga. O sea, sí llevaban ¿qué? Llevaban ovejas que habían conservado. Ovejas que José y Miriam habían llevado de Judá y que conservaban con ellos. Verso 7. Y andaban también por entre los lobos
y nadie sufría ningún mal. Wow. Entonces se cumplió lo que había dicho el profeta. Los lobos pasarán con los corderos y el el león león y el buey comerán la misma paja. Wow. ¿Se cumplió o no se cumplió? ¿Lo encontraron? 19:7. 19:7. ¿Lo encontraron? Y andaban también entre los lobos y nadie sufría ningún mal. Entonces se cumplió lo que había dicho el profeta. Los lobos pasearán con los corderos y el león y el buey comerán la misma paja. ¿Se cumplió o no? Entonces la teología automáticamente de ese milenio que ellos se están inventando, ya eso ya ocurrió. Estamos en el milenio, viviendo en el milenio de Yahshua, porque Él está rigiendo con su pueblo, ¿sí o no? Lo que pasa es que la gente está creyendo es que todo va a ser de una forma literal, pero esto literal, como lo muestra Isaías, ya se cumplió y que se vuelve a cumplir ya en la eternidad, que esa es otra cosa. Los lobos pasearán con los corderos y el león y el buey comerán la misma paja, porque habían 2 bueyes y una carreta en la que iban los objetos necesarios, y los leones los dirigían ¿qué? En su marcha. Vamos atrás nuevamente. Estamos en el capítulo 15. Ahora vamos a Infancia de Yahshua, capítulo 15. Hoy estamos estudiando. Ya vamos a terminar. ¿Encontraron? ¿Se acuerdan a los cuántos días colocaron a Yahshua en la Sucá? A los 3 días. A los 3 días. Sigue el verso 15, el capítulo 15. Siga. Capítulo 15 ahora. Devuélvase al capítulo 15. La Brit Milá. Sí, la Milá de Mashiach. El sexto yom entraron en Beilejem, donde pasaron el séptimo yom. O sea que aquí podíamos deducir cuándo nació Yahshua. El sexto. Si entró el sexto, ¿cuándo nació Yahshua? Otra vez, léalo. El 5, el 15, 1. El sexto yom. Ajá, el sexto yom. Entraron en Beilejem, donde pasaron el séptimo yom. ¿Cuál es el primer día de la semana? El domingo. Yahshua nace el domingo a las 12 del mediodía. El primer día de la semana. Porque si usted saca la cuenta, dice que al sexto día entran ¿dónde? Y ahí se quedaron ¿qué? En Shabbat. ¿Están entendiendo? ¿Sí o no? Saquemos cuenta. ¿Cuál es el primer día de la semana? El primer día. ¿Primer día de la semana es domingo? Primer día de la semana es domingo. Entonces Yahshua nace ¿qué? Un domingo a las 12 del mediodía. Interesante. Porque si el octavo día hicieron la Brit Milá y eso fue entonces un domingo. Domingo, exactamente. Entonces, ¿qué más sigue? Léalo nuevamente, el 15:1. Todo. El sexto yom entraron en Beilejem, donde pasaron el séptimo yom. Ajá, siga. El El séptimo es el Shabbat, el octavo. Siga, el 2. Al octavo yom, domingo, hicieron la Brit Milá al niño y lo llamaron Yeshua, como lo había denominado el Malach, antes que fuera concebido. Wow, interesante, miren esto interesante lo que vemos acá, porque son detalles. Nació un domingo a las 12 del mediodía y en el próximo domingo le hicieron la Brit Milá, la Milá, el corte a los 8 días. ¿Dónde dice eso? Lucas capítulo 2, verso 21, leámoslo. ¿Ah? Sigue.
¿cómo hacer un Shabbat? No, pero aquí dice que el sexto. Lo que pasa es que él es el primero. El primero, no, pero es que el primero es el primer día es domingo. Bueno, domingo acá en el calendario grecorromano, ¿no? Está unido siempre el primer día con el Shabbat. Siempre está unido el primer día con el Shabbat, siempre está unido. Lucas, Gilel, ¿ya lo encontraron? Página 993. Lucas 2:21. 993. Luca, 2:21 al 22. Donde dice Gilel. La misma paja, la misma Torah. 22. 21, 22. ¿Qué dice? 2:21, ¿qué dice? La milad del Mashiach. La milad del Mashiach. Al octavo Yom, cuando era el tiempo para su Brit Milá, le fue dado el nombre de Yeshua, que Wow. es como el Malach le llamó antes de que fuera engendrado. Entonces, en la milad, a la persona se le da el nombre. Interesante, ¿no? Es como registrar acá cuando nacen los niños, cuando nació la nena, ese mismo, a los días la registré en la registraduría, sí, claro. Pero ahí mismo en el hospital, también ahorita mismo dejan el registro, que era ¿cómo que le llaman a eso? El nacido vivo, le llaman acá en Colombia. Ah, sí, el nacido vivo. El nacido vivo y con eso se registra. Mire, pero acá bíblicamente son ¿qué? 8 días. Entonces dice Lucas que al octavo Yom, cuando era el tiempo para su milad, para su circuncisión, le fue dado el nombre de ¿qué? De Yeshua, que es como el Malad le llamó antes de que fuera engendrado. Entonces sí vemos que es interesante porque la milá le dieron nombre. ¿Usted le dieron algún nombre cuando le hicieron la milá? ¿No? Hay que otra vez hacerla. ¿No le dieron el nombre? Ven. ¿Eh? No le dieron el nombre cuando le hicieron la milá. ¿A los cuantos, los pequeñitos también? Tenía como 7 años. El nombre, hijo, el nombre. Corte de la nombre de Shamaí. ¿Qué corte le dieron? El corte lo dieron. Amén. Sigamos estudiando. El 22, cuando llegó el tiempo de la purificación de acuerdo a la Torah de Moshe, le trajeron a Jerusalén para presentarlo a Adonai. ¿A los cuantos lo trajeron? Cuando llegó el tiempo de la ¿qué? De la purificación. Cuando llegó el tiempo. Sí. De acuerdo a la Torah de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarlo a Adonai. ¿A los cuantos se presentaba un niño? A la Ikal, ahí en el templo. A los 8 días. 8 días la milá, Todo, que es la circuncisión. todo primerito. Es la circuncisión. Mire esto, mire un momentico acá. La circuncisión al octavo día. Pero a los 40 días era que se tenía que presentar. Aquí lo que dice el texto aquí, que el verso 23, donde dice tal como está escrito en la Torah de Moisés: todo Becor, primer hijo que abriere matriz, será Kadosh Adonai. Pero aquí vemos algo interesante. En Yahshua HaMashiach no pasa eso, porque él no abre la matriz de Miriam. Él no hace eso.
¿Por qué? Porque ella exactamente queda siendo una alma. ¿Cómo sabemos esto? Ya lo vimos por el testimonio no solamente de una mujer, sino de otra mujer, de dos mujeres. Shelomí y Shelomi. Las dos mujeres. Y Shalomí y Shelomí. Las dos mujeres, las que la tocaron, le hicieron el tacto. Usted sabe que las parteras cuando van y le limpian, ¿cierto? Toda la sangre que botan al momento del parto. Cuando vayan a parir las mujeres que no han parido, ya saben cómo es la película. Tienen que ir, le hacen todo eso. Ya, para que queden bien instruidas, ¿cómo es lo que van a hacer? Sí. Y eso es tremendo, ¿oyeron? Las que no han parido, sí. Le hace, cuando se hace el tacto, hacer el tacto, para poder hacer el tacto, una mujer o un hombre cuando es partero, el médico, yo vi haciendo eso, exactamente tiene que hacerlo de una forma para saber exactamente si eso es, o sea, cuánta de dilatación lleva, a ver si puede parir o no puede parir, o su pelvis está muy bajita. Entonces cuando hizo el tacto, gritó. ¿Por qué? Porque ella estaba intacta. Eso no estaba dilatado, eso estaba cerrado. ¡Ay! ¿Cómo es posible? Entonces, porque una mujer parió contra la naturaleza. ¿Cómo así? Como una luz entró y como una luz salió. La luz vino a este mundo, dijo Juan. Así que como una luz entró y como una luz salió. Así que este texto de abrir matriz no se cumple en Miriam, porque entonces Isaías 7:14 no se cumpliría en totalidad en ella. ¿Están entendiendo? ¿Por qué? Porque sería Isaías 7:14, ¿qué dice? Concebirá. ¿Concebirá es con B grande o B pequeño? Concebir. ¿Así? Ajá, con la otra vez. Sí, concebirá. 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 Concebir. Y dará luz. Concebir y dará luz un hijo. Salió un hijo. He aquí la virgen concebirá y dará luz un hijo. Virgen. Y ahí aparece la palabra alma. En el texto hebreo aparece la palabra alma, no aparece la palabra virgen. Ella siguió siendo una alma. ¿Qué es una alma? Es una muchacha joven. Muchacha joven y virgen. Esa es una alma. ¿Oyeron? Una alma, ¿qué es? Una muchacha joven y virgen. La nena pequeña es una nará. Y es ella es una nará, es una betulá y una alma. ¿Por qué? Porque ella es una muchacha, por ejemplo, Sarai ella pasa a ser una nará, que es una muchacha joven y virgen, y es una betulá. Igual Katlin también, porque son vírgenes. Igual. Entonces en el texto aparece una alma, daría luz, y sigue siendo alma, es decir, una muchacha, una virgen. Porque si esto no es así, entonces Isaías 7:14 no se cumpliría en ella. Y en la única que se cumplió fue en Miriam. Amén. ¿Estamos? Colóquense de pie, tengan la bondad, y vamos a dejarlo allí, porque está muy elegante. Y el próximo miércoles, si el Padre así lo permite,
A ver. Martes 9. Miércoles 10. Dentro de 8 días 10. Bueno, bendiciones para todos. Colóquense de pie.